¿Quién como Dios? Un saludo a todos ustedes en el Señor. Mi nombre es Jessica Alejandra Díaz, misionera de esta hermosa comunidad por gracia de Dios. Bienvenidos a todos ustedes a este maravilloso programa, Un Llamado Especial. Hoy tenemos un invitado desde Ecuador que por gracia de Dios hoy nos acompaña en la localidad de Bucaramanga. Vicente Coello, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, me alegra. Bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros hoy acá acompañándonos, compartiendo tu testimonio. Muy bien, gracias a ustedes por esta oportunidad. Vale, entonces vamos a iniciar como se debe, en tónica de oración. Entonces disponemos todos en este momento nuestro corazón y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, en este día queremos darte gracias por permitirnos estar haciendo este programa. Nos ponemos en tu presencia, Señor, para que todo lo que se vaya a decir en este programa sea para mayor gloria y honra tuya. A ti, Madre Santísima, te invitamos para que vengas con tu esposo fidelísimo, que nos acompañes, dispongas nuestro corazón y el corazón de todas las personas que están viendo en este momento el programa, para que todo lo que se diga sea para mayor salvación de las almas. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues iniciemos. Bueno, Vicente, cuéntanos cómo era tu vida antes de conocer al Señor, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, tu familia. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, yo nací en una familia católica, tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá. Digamos que la fe empezó pues por el lado de mi mamá. Soy el tercero de 3 hermanos y pues mis padres siempre nos inculcaban pues digamos la fe, y íbamos a misa, rezábamos pues en familia, pero no teníamos como una fe ardiente, pues por así decirla, ni tampoco prácticas asiduas de espiritualidad ni nada. Simplemente pues íbamos a misa, rezábamos, pero pues habían cosas que normalmente uno dice, bueno, vivimos normalito y hasta ahí. Pero pues conforme fui creciendo, cuando yo tenía 12 años, mi papá se fue del hogar. Entonces pues mi madre se quedó pues a cargo de mis 2 hermanos y yo, pues yo el menor. Y de alguna manera mi mamá empezó como a darnos mucho más cariño, más interés pues sobre nosotros. Y pues nosotros siempre hemos vivido con nuestra abuelita por parte de mamá, entonces ella también. Entonces mi abuelita siempre, ella era la que siempre nos hacía como rezar y todo eso. Pero pues digamos que conforme uno iba creciendo, pues mis hermanos ya, pues somos cada 2 años. Es decir, yo tenía 12, mi hermana 14 y mi hermano 16. Entonces, pues a esa edad ya mis hermanos adolescentes de alguna manera buscaban ya salir con sus amigos, tener pues su vida social con los chicos del colegio. Y de alguna manera yo me quedaba como muy solo en la casa, ¿sí? Entonces yo compartía con mi abuelita. Con mi abuelita siempre era con la que me quedaba. Y pues mi mamá siempre pues estaba trabajando y eso. Entonces, digamos que yo en ese tiempo empecé a crecer, digamos, de una manera casi solo, digamos. Aunque evidentemente pues sí tenía el acompañamiento de mi mamá, porque siempre nos prestaba mucha atención. Y cuando yo ya fui pues siendo un poco más grande, empecé de pronto también a salir con mis amigos. Digamos que yo no era de una vida social muy activa, o sea, yo era como un poco más reservado, porque evidentemente pues a mí me afectó la partida de mi papá, se fue. Entonces ya era como que me preguntaba que mi papá, qué pasó, dónde está, pues yo sabía dónde estaba, ¿sí? Pero era como que por qué se fue y cosas así. Entonces eso me hizo encerrarme un poco más, ¿sí? Y nada, después cuando fui creciendo empecé como a tener otras amistades,
ya a salir a fiestas. Nunca fui de los que me gustaban salir demasiado a muchos lugares, a discotecas. Es más, a mí nunca me gustó salir a bailar. Es más, yo soy muy malo para bailar. Yo soy más tizo que Robocop, en serio. Y realmente nunca me gustó, pero pues a veces yo salía como pues y trataba de bailar y hacer esas cosas porque pues más bien por agradar a mis amigos, para que salieran conmigo, porque pues evidentemente al no gustarme eso, al no sentirme cómodo con eso, pues yo como que lo hacía de alguna manera como para tener la aprobación o la cercanía de mis encajar amigos. Con los Sí, amigos. entonces cuando estuve en ese tiempo, digamos, entre mis 15, 17 años, yo empecé como a conocer un poco más de fondo el mundo, salía más, ya conocía chicas, ya estaba con chicas, ya pues me gustaba tomar, fumar y nada, ya después así como que empecé digamos, a crecer. Y ya cuando, pues yo dejé de estudiar, pues yo terminé el colegio y no empecé de una vez la universidad. Me inscribí como 2 veces para estudiar medicina y nunca asistí porque era como que no me gustaba, como que sí quería, pero como que a veces me sentía obligado. En fin, no tenía como una claridad de qué quería hacer en mi vida. Hasta que yo conocí un curso de actuación y me metí. Entonces, a mí me gustaba mucho la actuación, me gustaba mucho el cine. Pues digamos que el teatro no tanto, pero por ahí la cosa sí. Entonces me gustó mucho eso y yo andaba como en esas cosas, yendo a muchos lugares, haciendo cortos y todo eso. Y ahí como que empezó mi interés digamos, de las cosas audiovisuales, que posteriormente cuando yo tuve ya 20 años me fui de mi país, me fui para Argentina a estudiar cine. Entonces cuando yo estuve en Argentina fue peor porque digamos que... Tenías más libertad. Claro, yo ya estaba más solo, aunque mi hermano mayor había estado en Argentina, pero precisamente el año que yo llegué, mi hermano había vuelto para Ecuador. Entonces yo estuve como ese tiempo solo, digamos. Entonces, claro, yo empecé a salir con mis compañeros de la universidad, empecé a probar otras cositas ahí, a tomar y esas cosas. Y digamos, yo tenía mi libertad, ya conocía chicas también por allá. Entonces era como que, pues, un poco desordenado en ese sentido, ¿sí? Y pues en el mundo del teatro como que se vive más en el mundo, sí, hay de pronto escenas o cositas así que lo llevan más a uno al mundo. ¿Cómo manejabas ese gusto hacia el teatro? ¿Si era ordenado o qué tipo de teatro te gustaba? ¿Cómo era? Digamos que, bueno, el teatro, de alguna manera, pues yo estudié técnicas de actuación, pues, teatrales, pues, pero no era como que me gustaba tanto. Pero yo esas cosas digamos, como que las ponía como en práctica en mi carrera. Digamos, yo empecé a estudiar cine, dirección de cine, entonces ya me gustaba más a mí dirigir más que actuar, pero evidentemente, pues, a veces para la facultad me tocaba hacer como que actuar de una cosa, de otra cosa, pues, y evidentemente como yo ya tenía como ciertas bases, pues, técnicas de actuación, entonces yo ya empezaba, pues, era más fácil para mí. Evidentemente, pues, a ver, nunca tuve como una... De pronto escenas sí, así hacer cosas fuertes. así como... No, digamos, no, pero de alguna manera era como que yo, si me tocaba hacer, no tenía problemas, digamos. No entendías como, no tenías en ese momento como algún límite, decir, no, esto no lo hago porque eso no está bien, no tenías como ese conocimiento, sino si tocaba simplemente lo hacías y ya. Sí, no, de hecho, pues, al tener, digamos, esa libertad también y el pensamiento en el que yo tenía, digamos, pues, yo no tenía ningún problema si me tocaba, pues, hacer escenas, pues, de pronto, obviamente, pues, yo, pues, trataba de cuidar mi pudor, eso sí, eso siempre lo cuidé. De pronto nunca pensé en hacer cosas como muy más allá de desnudo y esas cosas porque pues evidentemente yo sabía que había algo ahí, no sé si era un tabú o alguna cosa que pues como se dice, ¿no? O qué era realmente, pero yo creo que pues el Señor todavía me tenía como cuidando la pureza un poquitico, ¿cierto? Aunque yo no la cuidaba, ¿sí? Pero pues en ese sentido trataba de cuidar el pudor, sí. Ok. Vicente, y pues nos dices que a los 12 años tu papá se fue de la casa. ¿Cómo impactó eso en tu vida? ¿O él se fue y se alejó totalmente? ¿O de pronto estuvo ahí con ustedes en la etapa que se venía? Que sabemos que la etapa de la adolescencia es una etapa
pues fuertes, ¿sí? En donde uno quiere experimentar más cosas. ¿Tu papá estuvo ahí o crees que dejó ese vacío? Bueno, cuando él se fue, a mí me afectó muchísimo. Yo estaba en la escuela, yo estudiaba también música en un conservatorio, mi papá es músico. Yo perdí 2 años en el conservatorio porque yo no era capaz de estudiar, perdí 1 año en el colegio también. La verdad sí me afectó. Cada vez que habían cuadros de mi papá, fotos, mi mamá tuvo que sacar todas las fotos de la casa de mi papá porque yo veía una foto y me ponía a llorar muchísimo. Pues claro, a mí me afectó bastante. Mis hermanos también muy dolidos, se resintieron con él y bueno, pasó pues el tiempo, pues mi papá después apareció, pero pues evidentemente ya él como que, pues ya de lejitos, pero de alguna manera trataba de acercarse, ¿cierto? A nosotros. Y ahí fui creciendo, digamos, tratando de yo mismo enfrentar la vida y gracias a mi familia, a mi mamá sobre todo, pues que siempre estuvo. Ah, ok. Bueno, Vicente, entonces, y después de pronto de vivir en el mundo, porque decías que salías con tus amigos, tomar el teatro, esas tristezas del abandono de tu papá, ¿cómo fue ese encuentro con el Señor, con el amado? ¿Cómo tuviste ese primer encuentro? ¿Cuándo decidiste abrir tu corazón definitivamente? Bueno, entonces cuando yo estaba en Argentina, pues yo terminé mi carrera, estuve 6 años allá y yo me sentía que algo me faltaba. Yo decía, pero ya me gradué, no sé, puedo empezar a trabajar de esto, estoy en otro país, que quería hacer algo, pero me sentía muy solo. Yo creo que muchas veces me sentí solo. Entonces yo decía, bueno, pues yo quiero volver a mi casa. Entonces yo me devolví para Ecuador. Pues ya había terminado de estudiar, entonces yo me devolví para Ecuador. Y cuando yo me vuelvo, mi mamá me dice que, bueno, ya había pasado unas semanitas y toda la cuestión, pero entonces mi mamá veía como que algún cambio pues en mí, que yo había, ya no era pues como el niño que ya había visto. Llegaste más rebelde, más... No sé si rebelde, pero sí como que de hacer mis cosas yo, entonces como que yo salía, mi mamá se daba cuenta pues que yo me iba a tomar, que llegaba tarde. A veces se despertaba cuando yo llegaba. Entonces, pues evidentemente a una madre le preocupan esas cosas. Y un día, pues mi mamá fue catequista, es catequista y ha sido como más de 20 años en una parroquia. Y de alguna manera ella como que buscaba la conversión de sus hijos. Y ella buscaba y decía que quería un grupo, algo para mí. Pero decía, este movimiento de acá, este grupo, no, porque no es como para él, no le gusta. Este otro de acá, no, tampoco, no sé qué. Y en la parroquia donde ella daba catequesis, había un afiche de los retiros de conversión de lazos. Entonces, ella preguntó, no sé, averiguó y dijo, este como que de pronto este sí es el carisma de mi hijo. Y un día yo llegué a la casa y ella pues estaba ahí y me dice, mijo, te tengo una sorpresa. Y yo le digo, ¿qué? Entonces yo todo contento, ¿cuál es la sorpresa? Me dice, una boleta para un retiro. Yo, ¿qué? Y me dice, sí. Yo le digo, no, yo no quiero eso, no, eso no, yo no necesito. Y pues la típica, ¿no? Entonces, no, que sí, que por favor anda. Yo, no, que no. Y después mi mamá me dijo, hazlo por mí. Y esas palabras que dijo, hazlo por mí, digamos como que yo dije, no sé, yo dije, no, ¿cómo le voy a decir que no? Bueno, entonces, porque yo sabía que ella había hecho mucho por mí, me había aguantado muchísimo. Ella había soportado, pues digamos, el hecho de mantenerme también en otro país, porque yo al inicio no estaba trabajando, después sí trabajé allá. Pero entonces yo decía, pues, ¿cómo le voy a decir que no si ella pues hasta ha hecho mucho por mí? Entonces esas palabras calaron en mi corazón y yo dije, bueno, está bien, lo voy a hacer solo por ti, pero yo no quería, yo tenía una soberbia muy grande, incluso una soberbia espiritual, porque yo decía, estas cositas, ciertas cosas yo ya sé y tal. Y cuando llego al retiro, me doy cuenta de que yo tenía una soberbia impresionante. O sea, ahí fue cuando me di cuenta de mi grandísima soberbia. Porque pues claro, como yo era, pues yo sabía de música, yo pues ya cantaba, yo tocaba guitarra y bueno, entonces claro, la muchacha que estaba sirviendo, la misionera ahí, por ahí con la guitarra un poquito desafinada y yo era como por dentro, ay, esa guitarra desafinada, ay, pero esto no sé qué. O sea, estabas más pendiente de todos los equipos menos del retiro. Para criticar todo, sí, claro, entonces, por ejemplo,
había que el video que Tony Meléndez decía, no, ese video ya me lo vi. Porque claro, yo ya lo había visto, yo ya conocía que el video de no sé qué cositas, eso ya me lo vi. Entonces yo decía, no, pero ¿yo qué estoy haciendo acá? Y cuando vi que eran unos jovencitos también que estaban sirviendo, yo decía, pero ¿y estos qué? Yo me imaginaba, ¿qué pueden hacer por mí? Sí, yo me imaginaba unos señores o unos curas que iban pues a servir al retiro. Yo la verdad no tenía ni idea porque nunca había asistido a algo así. Pero bueno, no sé, yo empecé pues ahí como a disponerme, pero no me dispuse totalmente. Cuando yo vi el Santísimo, ahí fue cuando yo dije, algo cambió en mí. Incluso yo le dije papá ahí al Santísimo. Y me acuerdo que el misionero que dirigió mi retiro me lo encontré un par de años más tarde, después, y él me dijo, algo que yo me acuerdo de tu retiro, porque él era de otra localidad que fue a dirigir ese retiro, y me dijo, algo que yo me acuerdo de ese retiro fue que tú dijiste, hola papá, le dijiste al Santísimo, y el misionero me decía esto, y yo ahí me acordé que Dios era mi papá. El misionero me dijo eso. Ay, qué hermoso. Porque yo siendo ejercitante dije eso, y el misionero que estaba dirigiendo el retiro dijo, yo ahí me acordé que Dios era papá, mi papá. Entonces fue como que eso también me ayudó muchísimo, pero bueno, ya me salté un poquito. O sea, desde el retiro ya estabas ahí evangelizando a los que los estaban sirviendo. Bueno, entonces todo inició con la respuesta por agradecimiento a tu madre, ¿no? Sí, claro. De hecho, después yo entendí, dije, en las bodas de Caná, cuando la Virgen le dijo a Jesús, convierte, mira, aquí no tienen vino, ¿no? Entonces Jesús como que, pero no es mi hora, ¿cierto? Y yo me imagino que la Virgen le hubiera dicho, hazlo por mí. Que Jesús hizo, está bien, el primer milagro. Yo me sentí como eso, como así, igual, tal cual. Ay, pero bueno. Qué hermoso. Entonces, bueno, pues gracias a Dios tuviste siempre toda tu vida y a tu mamá que estuvo pendiente. Y pues qué importante es mencionar cómo nos conoce nuestra madre, ¿verdad? Porque a pesar de que estuvo buscando por todos lados, ella dijo, no, este es el retiro que le va a servir a mi hijo porque es el carisma de él. Entonces, sí. Qué hermoso. Bueno, Vicente, después de que saliste de tu retiro, cuéntanos cómo fue volver a tu casa. ¿Cómo fue después del retiro de conversión? Bueno, realmente a mí, pues como te dije, a mí no me gustó ese retiro. O sea, no es que no me haya gustado, sino que con mi soberbia tan grande, yo decía, ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Yo veía a otros ejercitantes que decían, sí, yo me quiero consagrar, yo quiero ser misionero. Y yo por mí, pero no me movían nada. Entonces yo decía, esto no sé, pero algo había dentro. Cuando salí del retiro, en el recibimiento, pues yo estuve con mi mamá, estaba mi papá, yo les pedí perdón, pues normal a los dos. Fui a comer con ellos, pues estuvo mi papá y mi mamá ahí, entonces fue como algo muy bonito porque pues yo en el retiro pude hacer un proceso de sanación grande y de perdón grande, sobre todo con mi papá, por todo esto, ¿cierto? Y al verlo en el recibimiento fue como que dije, bueno, listo, está bien, yo voy a darme una oportunidad con mi papá. Y cuando salí del retiro, yo no tenía, digamos, esa claridad de qué quería hacer yo en mi vida espiritual. Yo lo único que quería era salir de ahí y decir, bueno, yo ya conocí algo un poco más de Dios y voy a tratar de vivir una vida un poco más ordenada, ya no a salir a tomar, ya no voy a estar con mujeres. Entonces yo era como, la conversión para mí era solo eso y nada más. Entonces cuando yo salgo de mi retiro, yo tenía un viaje para la capital de Ecuador, Quito. Yo soy de la ciudad de Loja, entonces yo tuve que viajar de ahí hacia Quito porque pues yo estaba buscando trabajo en ese tiempo, porque yo venía de Argentina, pues estuve ese tiempo sin trabajo, entonces yo estaba buscando trabajo. Pero entonces yo me fui para Quito y otra vez fue como que al principio sí, los días que rezar el rosario, esto y aquello, pero después fue como que se me olvidó todo y yo otra vez volví como a caer en esto, que otra vez tomando, que otra vez con una muchacha, y yo decía, pero otra vez caí en eso. Y yo decía, ya no quiero más, no me siento bien. Y ahí hablé con mi mamá, porque precisamente yo estuve como 2 meses y no conseguí trabajo. Entonces dije, Dios mío, ¿qué me pasa? Y me devolví para Loja y otra vez estaba ahí. Y mi mamá en ese tiempo pues se había mudado, pues mis hermanos ambos ya estaban casados. Entonces yo estaba solo pues ahí con mi mamá y mi abuelita. Entonces mi mamá se había mudado de casa y al barrio nuevo donde llegó,
dijo, bueno, cuando yo llegué de nuevo, pues a empezar otra vez de cero. Mi mamá me dijo, vamos a la parroquia para presentarnos con el padre, para ver si de pronto le podemos servir en algo y tal. Entonces yo fui con mi mamá. Estuvimos en la misa y después de la misa fuimos porque el padre... No fue así. Mi mamá dijo, vamos a la nueva parroquia y a misa, solamente eso. Y cuando terminó la misa, el padre dijo, bueno, estamos empezando las pastorales, ¿quién quiere empezar a servir en tal cosa y en tal cosa? Quédense a una reunión al final. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no nos quedamos? Entonces yo me quedé ahí y cuando estábamos como ahí esperando con otra gente, mi mamá ve a una muchacha que estaba por ahí cerquita con una medalla. Y mi mamá de una vez se le acerca y le dice, ¿usted es de Lazos? Y le dice, sí. Y mi mamá, es que mi hijo hizo el retiro de Lazos, venga, y que se conozcan y no sé qué. Y yo por dentro decía, ay, no, por Dios. Otra vez. Sí. Entonces fue claro, entonces yo me presenté con esta misionera. Entonces ella me invitó a la consagración y yo dije, pues sí, bueno, me invitó para que me hiciera misionero, porque esa localidad era pequeña, ¿sí? Entonces... los que ya empezaban un tiempito la consagración, al poquito tiempo podían empezar San Lorenzo y bueno, listo, con pues haber ya hecho el retiro de conversión. Entonces pues yo podía ir tanto como a la consagración como para ser misionero, pero entonces yo decía, es que yo no quiero la consagración, yo sí quisiera ser misionero, pero entonces me decían, claro, me decían, no, pero tú no puedes ser misionero si no eres consagrado. Entonces yo decía, bueno, listo, entonces yo fui a la consagración, me consagré. Me acuerdo que yo no me la tomaba como muy en serio. Yo me acuerdo que yo llegué como a la lección 4. Precisamente es bueno el placer. Entonces yo antes de eso había llegado fumándome un cigarrillo. Entonces yo llegué todo con olor a cigarrillo. Ya estaban hablando del placer y que esto y que no sé qué. Y yo me empecé a sentir como muy mal. Como decía, pero ¿qué estoy? Y yo claro decía, y el olor me fastidiaba a mí mismo. Y yo no sabía qué hacer. Entonces yo dije, no más. Y listo, empecé a tomarme en serio la consagración. No sé en qué momento la Virgen, cuando yo creo que empecé a tomarme en serio, la Virgen ya de una vez dijo, listo, ya me lo aseguré, porque yo no sé en qué momento la Virgen me quitó todos los vicios que yo tenía. O sea, yo no me di cuenta cuándo. Yo después al tiempo dije, mira, ya no hago tal cosa, ya no hago esta otra cosa. Y yo dije, bueno, la consagración está haciendo sus efectos. Y después ya me consagré y pues seguí siendo pues misionero. Ay, qué hermoso. Entonces aquí podemos ver como en esa consagración como la Virgen María, esa madre que está ahí todo el tiempo, así como tu mamá acá biológica, ella sí mismo estuvo en la consagración, sin tú darte cuenta, suavemente, con mucho amor te fue quitando todos los vicios hasta el momento en que dijiste, no, ya. Como una de las devociones de la Virgen tierna. Qué hermoso, así, qué hermoso. Y dulce, porque realmente yo decía, yo sí me sentí como amado ahí. Y cuando yo ya empecé, pues digamos, mi proceso como misionero, fui creciendo como muy rápido, porque pues muy pronto me impusieron camiseta, muy pronto me dieron 2 cargos en la localidad, era encargado de música y equipos y también... Y lo que te gustaba. Sí, y del equipo de comunicaciones, porque como era una localidad pequeña, entonces claro, bueno, entonces como que se me confiaron cosas y yo decía, bueno, yo tengo esto y me gustó mucho, hasta que después dije, bueno, quiero irme de siervo. Yo dije, pues, no sé qué es eso de siervo, más o menos apenas lo sabía. Y después dije, bueno, voy a intentar, ¿cierto? Entonces me postulé, me aceptaron, me fui para Medellín y pues ahí fue otra etapa también muy bonita en mi vida. Bueno, cuéntanos por encima más o menos qué es eso de ser siervo. Pues ahí tenemos amigos de la comunidad que de pronto no saben qué es irse de siervo. Cuéntanos más o menos por encima cómo fue tu experiencia. Bueno, entonces... cuando yo me fui de siervo, me fui pues a Medellín, es estar, digamos, los siervos son misioneros que están como a tiempo completo en todas las cosas de la comunidad. Entonces uno se queda, hace una preparación de unos 5 meses, que están varios misioneros ahí viviendo en una casa. Entonces imagínate la convivencia con todos ellos. Esa temporada fue la temporada con más número de personas que ha habido. Éramos 33 ahí en una casita, metidos, imagínate un hacinamiento completo ahí. Pero fue algo muy bonito, porque al principio era como duro, la convivencia, habían solo 4 baños, teníamos que como hacer fila, bueno, y todas las cosas, pero fue muy bonito. Nos formamos muchísimo, tuvimos la oportunidad de hacer un diplomado en teología dogmática en una universidad allá en Medellín. Y
Y eso fue lo que, digamos, como que me gustó muchísimo. También el hecho de formarme, de haber hecho ese diplomado, y yo decía, esto me va a servir muchísimo. Entonces, cuando yo salí de ahí, yo sí quería hacer misión. Pero fue como un revuelto de cosas que finalmente iba a quedarme de misión allá, pero después que me iban a mandar para otro lado, que la provincial de donde yo era no aceptó, entonces como que hubo una cosa ahí, entonces finalmente me tuve que quedar en Ecuador y yo como que no quería, pero el Señor sabe cómo hace las cosas y como que rectifica la intención. Ahí me doy cuenta de cuánto el Señor rectifica la intención, porque yo quería una cosa y el Señor me dijo, bueno, está bien, pero primero haz esta. Entonces yo me fui de misión, estuve en Ecuador haciendo misión también, fuimos a fundar una localidad, muy bonito, también una experiencia muy linda haciendo misión. Y cuando ya terminé la misión, incluso en la misión fue un poquito difícil porque pues me tocó ir como misionero que no había sido siervo. Entonces era un poco la convivencia un poco también complicada porque pues, y él era 10 años menor a mí, entonces yo decía, ay Dios mío, un poco complicada, pero gracias a Dios nos pudimos llevar bien, la misión quedó muy bien, gracias a Dios, y ya después me devolví para mi localidad, pero yo tenía como que otros ya planes, yo decía, no, yo quiero volver a Colombia, entonces yo me vine a Colombia, estuve en el Congreso en el 2018, me vine para Medellín, no, antes de eso, perdón, antes del Congreso, me fui, yo dije, bueno, ya terminé la misión, listo, entonces yo dije, voy a hacer un curso que quería hacer de dirección de fotografía, entonces dije, me voy a volver para Argentina y voy a hacer ese curso. Entonces, cuando yo averigüé, yo sabía que habían como algún pequeño apostolado en Argentina, pero realmente pues no había en la ciudad donde yo fui, que era Buenos Aires. Entonces hablé con el provincial en ese tiempo, el que estaba encargado de esas misiones en ese tiempo, que incluso había sido pues también poco cercano, digamos, en la Casa de Siervos, y le pregunté que cómo estaba la situación de lazos allá, y me dijo, no hay. Y le dije, es que yo me voy para allá. Me dijo, bueno, entonces, ¿por qué no lo empiezas tú? Y yo, pero ¿cómo así? Entonces dijo, no, sí, que no sé qué. Entonces yo me fui confiado, íbamos a empezar una consagración allá. Me dijo, haz una consagración de 3 meses, una consagración intensiva, y así empecemos. Pero entonces yo llegué, no sabía qué hacer, no sabía cómo, me sentía solo. Finalmente, una misionera que estuvo en mi temporada de siervos de Venezuela dijo, Vicente, tú estás en Argentina, porque hay unos misioneritos de Venezuela que van para Argentina y que para que, no sé, estén ahí juntos, no sé. Entonces, pues, nos encontramos y fue mucho más fácil porque ya entre más ya pudimos como tocar puertas, nos cerraron muchísimas puertas allá. El cardenal allá no quería saber nada de movimientos ni religiosos, mucho menos de laicos. Entonces tuvimos que hablar en una de las vicarías y ahí el obispo de esa vicaría nos permitió hacer apostolado, no tanto en una iglesia, dijo, bueno, no, en una iglesia no lo hagan, le expusimos la consagración de Montfort y dijo, sí, háganla, pero háganla en una casa, en un parque y no en una iglesia. Entonces empezamos una consagración en un apartamento de uno de estos muchachos que ya estaban antes, o sea, es que fue así, llegaron una parejita de esposos misioneros de Venezuela, pero allá en Argentina habían 2 consagraditos también pues que estaban ahí y que eran amigos de estos 2 que los trajeron. Entonces estábamos ya 5 ahí y ellos ya habían hecho un proceso también en San Lorenzo y bueno, la cuestión fue que empezamos a formarnos todos, empezamos a hacer la consagración, hubo una acogida, pues la gente empezó a hacer la consagración, pocas personas. Y ahí, gracias a Dios, ha ido creciendo también la localidad en Buenos Aires. Qué hermoso. Aquí podemos ver entonces que los planes de Dios no son los mismos que los nuestros. Tú solamente ibas a Argentina con la intención de seguir estudiando. Sí. Yo creo que en tu cabeza no pasaba nada que ir a hacer misión y mira, también hiciste misión allá en Argentina. Qué lindo. Y es un hermoso testimonio porque pues pienso yo que es como esa respuesta de esas madres que persisten en la oración y tu mamá es una prueba de ello, o sea, a pesar de que fuiste al retiro, de que volviste al mundo, ella siguió ahí, siempre fue perseverante y que Dios te permitió algo hermoso en el Santísimo y es sentir ese amor de padre. Entonces es hermoso el testimonio. Bueno, Vicente, y para ir finalizando, bajo tu experiencia y todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿qué mensaje quisieras regalarnos? Bueno, creo que el mensaje principal es dejarse amar porque como les conté, yo no me quería dejar amar.
pero el Señor quería, y yo no me dejaba amar. Entonces, cuando yo dije, bueno, está bien, me voy a desarmar, y me dejé amar, ahí fue como cuando las cosas empezaron a darse, Y cuando tú te dejas amar, ese mismo amor te transforma y tú empiezas a amar. Porque uno no puede amar si no recibe primero el amor, ¿cierto? Entonces, el mensaje que yo quisiera dejar es eso, que experimenten el amor, que se dejen amar por Dios. Si de pronto hay personas que nos están viendo y que no han hecho ni un retiro, ni tampoco la consagración, y están como en esa indecisión, miren que yo tuve muchísimas más dudas, y solamente fue disponerme y dejarme amar, y el Señor empezó a transformar mi vida. Entonces ese es el mensaje, que se dejen amar. Qué hermoso. Como nos dicen por ahí, abrir el corazón, que el Señor se encarga del resto. Es lo único que debemos hacer. Bueno, entonces, Vicente, muchas gracias por habernos compartido tu testimonio. Sabemos que con la ayuda de Dios esto va a ser para edificación de muchas almas, y es maravilloso ver todo lo que nuestro Dios hace en nuestras vidas. Entonces, para finalizar, ¿nos regalas una oración? Bueno, está bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, aquí en este momento queremos abrir nuestro corazón para pedirte que te pongas como un sello sobre él, para que solamente podamos experimentar el amor tuyo, que es el mismo amor de Dios, que quizás esos amores del mundo en los que a veces pensamos que nos van a dar felicidad, nos demos cuenta de que no son unos amores verdaderos, sino que el verdadero amor está en Cristo, y tú, como eres la madre de Cristo y madre nuestra, también eres la madre del amor. Por eso queremos pedirte que en cada uno de nosotros incrementes ese amor hacia Dios, hacia la santidad, para que nosotros nos dejemos siempre llevar por ese espíritu de la verdad, que es el mismo espíritu de Cristo. Te agradecemos por este momento y te pedimos que nos acompañes en cada uno de los momentos de nuestra vida. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestra maravillosa programación, y seguirnos en nuestras redes sociales. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Dios los bendiga.